Dios les bendiga, bienvenidos día miércoles, día de estudio de la palabra del Señor. Nos vamos a acercar a lo que Él tiene para nosotros. Hoy tenemos un día muy especial con los estudios de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú nos acompañes durante este tiempo de estudio, que tu palabra venga a nosotros y que pueda hacer en nosotros su obra poderosa. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y adora al Señor Jesús. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, Jesús. Cúbrenos en tu luz de amor y llévanos más y más profundo. Sí, Señor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz en nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Y dile una vez más. Te adoramos, Jesús. Queridos Timoteos, hemos pensado que por este tiempo, hasta fines de noviembre, vamos a continuar con nuestros estudios online. Y durante la primera quincena de diciembre vamos a tener las evaluaciones para pasar a los siguientes niveles, que ya serán presenciales a partir de marzo del año que viene. Así que tienen este resto de octubre y el mes de noviembre para ponerse al día con todas las materias y para rendir la evaluación final. Así, en el 2022, que confiamos tengamos toda la apertura necesaria, vamos a poder evaluar y vamos a poder continuar ya de forma presencial. Recordemos que el viernes estamos teniendo el tercer nivel para aquellos que nunca lo tomaron, el tercer nivel los días viernes. Estos estudios quedan grabados, así que si alguien no ha tenido oportunidad de verlos, porque hemos estado mirando en las redes que no todos han tenido el acceso a verlos, pueden buscarlos y de esta manera no hay excusa. Todos tenemos que presentar nuestras carpetas, tanto del estudio de los miércoles como los que tenemos que dar primero, segundo o tercer nivel. El nivel de los miércoles es un posgrado, un posnivel, que lo estamos haciendo con estas materias tan importantes. Así que creo que queda bien en claro para todos los Timoteos.
estemos pensando en los dos grandes cultos del domingo, si bien este domingo es el Día de la Madre, pero vamos a estar presentes, vamos a estar orando por todas las madres, vamos a estar creyendo por un domingo glorioso y después tiene toda la tarde para festejar con la mamá, con la familia y con todos los demás. Así que los invitamos a las dos grandes reuniones del domingo, 9:30 y 11 de la mañana. Y ahora vamos al primer estudio de esta noche. Continuando con el ministerio apostólico, creo que es un estudio profundo, interesante, que hay que sentarse y hay que escucharlo y quizás más de una vez para poder sacar nuestras propias conclusiones, también tener las hojas, ¿no? Los que no lo han tenido. Viajando estos días por el país, me gustó saber de uno, de otro, que realmente han podido participar de otros lugares. Y les digo, gracias por estar participando y si quieren evaluarse, también tendrán oportunidad, comuníquense con nosotros aquí. Bueno, el ministerio apostólico, vamos por el punto 4, vida y ministerio de los apóstoles Juan y Jacobo. Dijimos que eran hijos de Zebedeo, parientes de Jesús, también su mamá, presumiblemente, aunque no lo dice clarito, era Salomé, que era hermana de la madre de Jesús. El padre Juan poseía barcos de pesca y tenía jornaleros, como nos muestra en Marcos 1, 19 y 20, que ya lo leímos. Fueron elegidos para ser apóstoles, de pescadores apóstoles. Para ello tuvieron que tener una instrucción especial. Y esto es lo que siempre le explico a los timoteos. Para poder llegar al apostolado hay que tener una instrucción especial. No cualquiera llega cirujano, no cualquiera llega a tener un grado en la NASA donde envía cohetes a la luna, no cualquiera puede subirse a un avión y pilotearlo, y menos un barco. Por eso es que tiene que ser instruido. Los apóstoles no se nombran a dedo porque me gusta, porque tiene un poquito de unción. Tiene que estar instruido para recibir la carga que Dios le va a dar. Hubo dos llamamientos que tuvieron Jacobo y Juan, siendo este caso específico. Un llamamiento general, que es el llamamiento que tenemos todos los timoteos. Jesús lo primero que le dice es: ven y sígueme. Ven y sígueme. No les explica mucho, pero le dice: ven y sígueme. Lo vio con las redes, ven y sígueme. Lo vio con su padre, ven y sígueme. Fue un llamamiento muy, general. No les dijo específicamente lo que iban a hacer. Y muchos de nosotros recibimos este llamamiento general sin saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jacobo y Juan ni se lo imaginaban. Ellos habían estado con Juan, especialmente había estado con Juan el Bautista, había entendido algunas cosas, pero ni se esperaban que ellos iban a ser los grandes apóstoles dejados por Jesús para comenzar la iglesia primitiva. En este llamamiento general vemos que Dios le permite a Juan estar un tiempo previo a estar con Jesús, estar de discípulo de Juan el Bautista. Era el primero que realmente sintió este llamado, junto con Andrés, hermano de Pedro, que eran compañeros de pesca. Ellos, cuando terminaban la actividad, lo primero que hacían era ir a estar con Juan y ayudarle en los bautismos multitudinarios que hacían en el Jordán. Él había indicado, Juan el Bautista, a Jesús en Juan, capítulo 1, versos 35 a 40, cuando vio que Jesús se estaba acercando, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvieron el privilegio, estos dos, Juan, no Jacobo, su hermano, Andrés, que era hermano de Pedro,
de poder escuchar la manifestación espiritual y la revelación del cielo que Juan el Bautista hizo acerca de Jesús como el Mesías, como el verdadero Hijo de Dios que quita los pecados del mundo. Así que en este llamamiento general acompaña a Jesús, le dijo, sígueme. Entonces van a Caná, quiero que vean de dónde soy de Nazaret. Era un entrenamiento, digamos, más bien en la parte familiar, material, como era primo. Yo quiero que conozcan Galilea, que vengan conmigo a una boda, que sepan cómo es mi vida, que sepan cómo es ser el Hijo de Dios, que sepan cómo es seguir a un maestro. Si bien ustedes tuvieron una pequeña experiencia con Juan, pero conmigo van a tener la gran experiencia. Todavía no los había llamado a un tiempo completo, a un servicio permanente. ¿Por qué? Porque dice que después de haber estado con Jesús en las bodas de Caná, en Galilea, etc., volvieron y se fueron a pescar con sus padres. Esta es una característica de los discípulos, que en algunas ocasiones se fueron a pescar, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero había todavía un llamado que tenían que volver a recibir. Mientras tanto, volvieron a su trabajo y en ocasiones trabajaban también con el otro equipo, con Pedro y Andrés. Vamos a ver en Lucas, el capítulo 5, donde Jesús los ve a todos trabajando juntos en la pesca milagrosa. Dice, estando Jesús junto al lago de Genesaret, había 2 barcas, entrando en una de aquellas barcas, que era de Simón, le rogó que apartase, boga mar adentro, está la pesca milagrosa. Y entonces ellos, Pedro, ante la pesca milagrosa, llamó a sus compañeros y vinieron a ayudarles. Estos eran Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran verso 10 de Lucas 5. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón Pedro. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. La próxima etapa. Hasta ahí, ellos eran compañeros de trabajo, eran compañeros de pesca, eran compañeros de profesión. Y habían tenido un llamamiento general que Jesús le había dicho, vengan, síganme, estén conmigo, vean dónde moro, vean las cosas que tienen que vivir conmigo. Pero después, bueno, vuelvan, vamos a ir despacio. Hay algunos que queremos las cosas rápido, pero en Dios, para que salgan bien, hay que ir en el tiempo necesario. Acá estaban estos 4 compañeros de trabajo siguiendo a Jesús temporalmente. Veamos a Santiago. Santiago en castellano es Jacobo, o sea que nosotros vamos a escuchar mencionar Santiago o Jacobo y significa santo. Era ese hombre que buscaba la perfección. Su familia era importante y adinerada, con diferencia a los hijos de Jonás. En Marcos 1:20 nos habla un poquito de Santiago. Y dice así, y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Si alguien tenía jornaleros en aquella época, es que tenía una empresa, tenía empleados. No era un barquito a la deriva, no. Tenía una empresa de pesca y Zebedeo era un gran, ¿cómo se llama esto? Industrial, una persona que tenía una fábrica grande de distribución de la pesca. Entonces, eran conocidos de los sumos sacerdotes. En San Juan 18:16, vemos que no eran
no eran cualquiera, no eran como los otros que eran humilditos, ¿no? Estos eran un poquito más importantes, pero nunca lo usaron en beneficio propio. Verso San Juan 19, verso 27, ahí lo vemos después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y en aquella hora lo recibió en su casa, en la casa en Jerusalén. Tenían casa en Jerusalén. Eran personas importantes. En el capítulo 18, verso 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que Juan se codiaba, y Jacobo, Santiago, se codiaban con gente importante, tenían casa en Jerusalén, tenían conocimiento, eran amigos de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Esto no les sirvió de nada porque los persiguieron igual que a cualquiera, ¿no? Pero su padre tuvo una gran condición. Cuando Jesús lo llamó, Zebedeo no se opuso. Zebedeo es la muestra del padre que pone a Jesús en primer lugar. Porque a veces cuando un hijo es llamado, uno de los problemas más graves son los padres, ¿no es cierto? Que quizás anhelaron cosas, o los abuelos, como en mi caso, que anhelaron otras cosas para sus hijos, para sus nietos, y de repente ven que Jesús los está llamando, Jesús los está involucrando, y ven que se están perdiendo en la obra, se están perdiendo en el ministerio, y piensan que es una pérdida, pero por fin entienden. Tengo que decirles sí, vayan tranquilos, porque creo que es la mejor elección. Aunque tenga que dejar todo, aunque tenga que dejar todo, no se opone a que sus hijos sirvan a Jesús. Jacobo siempre se menciona, Juan y Jacobo los dos juntos. El primero, Jacobo, por ser el hermano mayor, Juan, y tenemos cantidad de textos que ustedes lo pueden leer. Solamente en Lucas 9:28, Jacobo es mencionado primero en una serie de nombramientos. Pero aún en el nombramiento de los apóstoles siempre está primero Juan. Lucas capítulo 9, versículo 28, lo está mencionando. A Jacobo aconteció que como 8 días después de esta palabra tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y salió al monte a orar. Los tomó, saben que fueron momentos muy específicos en los que Jesús los llevó para estar con él. Momentos de mucha intimidad. Eran escogidos, eran especiales. Jesús los apodó los hijos del trueno. Pero luego le dice a Jacobo y a Juan, abandonen todo para servirle. O sea que ahora yo quiero un compromiso. Y esta es la palabra de esta noche. Quiero un compromiso. Dios está buscando gente comprometida. No solamente que lo siga, que esté en parte, etc. En este momento, en esta hora final, Dios necesita gente comprometida. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un compromiso. Y le dice, por favor, abandonen su negocio y vengan a servir conmigo. Yo sé que tienen un futuro promisorio, pero yo les voy a dar un futuro mejor. Y dice que ellos, dejándolo todo, fueron con él. Puso esta condición para ir con él, que lo dejaran todo. Vamos a Lucas 9, donde estábamos, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo al otro, sígueme. Y el Señor le dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué tremendo es el compromiso. El compromiso supera todos los afectos, supera todas las posibilidades humanas y carnales. Es vender todo lo que se tiene para comprar el campo donde se sabe que hay una perla. Es consagrarlo todo. Y esto es lo que Dios está buscando para formar apóstoles. Gente que quieran dejarlo todo para servirle. Mateo capítulo 8, versículo 18, nos está mostrando, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y te dijo, maestro, te seguirá donde quiera que vayas. Y Jesús le volvió a decir a este escriba, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y el otro de sus discípulos dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El compromiso era a muerte. El compromiso era íntegro. El compromiso no permitía pequeñas libertades. Sí, estoy con Jesús, pero también estoy con mi familia. Estoy con Jesús, pero también estoy con mi negocio. Estoy con Jesús, pero tengo otras cosas que ocupan mi vida. O estoy con Jesús. Pero estoy hablando, a ver, yo quiero que me entiendan. No estoy hablando para cualquiera. Estoy hablando para todos, pero no para cualquiera. Para todos, pero no para cualquiera. Estoy hablando para aquellos que realmente quieren ser apóstoles. El precio del apostolado es grande. El precio del apostolado es tener a Jesús y su servicio y su ministerio como todo, como el todo de todo. Bueno, ojalá, como en el cántico de Débora, haya grandes determinaciones del corazón. ¿Queremos el apostolado? Bueno, es desearlo, pero también es necesario pagar el precio. No solamente estar entre el llamamiento general y estar sirviendo al Señor, no. Si vas a ser un apóstol, si vas a ser un enviado, si vas a tener una función dentro de la iglesia de Cristo, directiva, una función de fundación, bueno, tienes que dejarlo todo. Tienes que dejar todo y seguir al Señor. No hay otro camino. Este es el verdadero camino. Entonces ahí mismo Jesús, una vez que ellos tomaron esto, Jesús, después de orar, los designa como apóstoles. Y ahí empieza otra etapa de su preparación, que la vamos a dejar para el miércoles que viene. Señor, te damos gracias, Padre, porque hay muchos llamados, pocos elegidos, Señor. Pero aquellos que tú has elegido, yo te pido, Señor, que tengan el valor, la gracia de poder tomar la decisión, Señor. Una decisión sin quizás mucho romanticismo, ni mucha expresión, pero una decisión que lo va a llevar al cumplimiento de aquel gran propósito que tú tienes. Estos discípulos ni se imaginaban al grado de honra que iban a llegar. Ni se imaginaban que iban a ser piedras preciosas, fundamentales en el crecimiento de la iglesia primitiva. Pero tú sabes para qué nos has predestinado.
Por eso te pido que en este tiempo haya grandes resoluciones del corazón. Grandes resoluciones del corazón. Y que tú puedas hablar a todos y a cada uno. Y que aquellos que han sido llamados para el ministerio apostólico puedan dar los pasos que tienen que dar. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén, amén y amén. Será hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Decimos un gran amén a la palabra del Señor y nos preparamos porque vamos a tener el segundo estudio. Pero antes de esto, vamos a dar nuestras ofrendas al Señor, nuestros diezmos, lo que hemos traído preparados para presentar delante de Él. Vamos a pedirle a Él que en esto también nos bendiga. Bendito Padre Celestial, te pedimos por cada hermano que con fidelidad y amor a ti da su ofrenda, da su diezmo. Señor, abre ventanas en los cielos y derrama tu bendición sobre cada uno de los dadores alegres. Señor, y si hubiese algún hermano pasando lucha, necesidad, prueba, también, Señor, te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos que están siguiendo estos estudios miércoles tras miércoles o también los días viernes. Aquí estamos para compartir una vez más nuestro estudio que tiene que ver con el Pentateuco que estamos mirando. Ya esto ya son la última clase, digamos, de este tema. Y haciendo como un resumen un poco acerca de la importancia que tiene una vez más este libro, ¿no? Estos 5 libros que están compuestos por Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, como ya lo hemos dicho. Y aunque el Pentateuco está formado por, ¿no es cierto?, estos 5 libros, y cada uno tiene su tema en particular, su propósito. Sin embargo, también vemos que hay una unidad entre ellos. Y podríamos decir que estos 5 libros son correlativos. No es que uno pasa a otro tema, otro libro que no tiene absolutamente nada que ver con otra, digamos, con otra perspectiva, con otro panorama. Sin embargo, no, uno puede ver algo hermoso también, ¿no es cierto?, de ver en el libro de Génesis, que dijimos, bueno, que su idea, su propósito es mostrar a Dios como el creador de todas las cosas, mostrar que Él es el origen, como dice la palabra, que Él es aquel que lo hizo todo. Dice, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y eso es un poco la idea, ¿no es cierto? Mostrar un poco que Él es la fuente, el origen de todo, pero especialmente hacia el pueblo de Israel, para mostrarles que también que su origen, su lugar, su nacimiento, tiene que ver con Dios, porque vemos que hay una etapa en la que se cuenta, quizás por revelación, ¿no es cierto?, los comienzos del mundo, de la tierra, de cómo fueron las primeras cosas, pero después, fíjese que después, más que nada, ¿no es cierto?, todo lo que aconteció hasta el diluvio, que es el capítulo 11, pero ya a partir del capítulo 12, usted va a encontrar cómo comienza a desarrollarse la historia del nacimiento, del llamado de Abraham, y que a partir de él comienza a formarse esta familia en la cual Dios, a través de ella, iba a traer y formar un pueblo, una nación, y por ende luego
a el Salvador, al Mesías, ¿no? Se ocupa mucho tiempo, tiene 50 capítulos el libro de Génesis, y nos cuenta toda esta historia, ¿no? Y tan maravillosa de ver que justamente Israel es, ¿no es cierto?, su vida, su existencia se debe al obrar la intervención divina, el llamado de Dios a la vida de Abraham. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí tengo en Génesis capítulo 50, ya el último, no vamos a repetir todo porque ya hemos estado mirando, ¿no es cierto?, que este libro termina con, bueno, toda esta circunstancia que rodeó a la familia de Jacob, y cómo sus hermanos, bueno, vendieron a José al mercader, y bueno, fue a parar a Egipto y llegó a ser ese gobernador en aquel lugar. Y en medio de toda aquella hambre y necesidad que había, bueno, una historia tan maravillosa en la cual uno puede ver que después él se da a conocer y demás, ¿no?, cuando se reencuentran con su hermano, y ahí José, viendo toda la situación que se vivía en el mundo de aquel entonces, y la posición que él tenía, él pudo darles, ¿no es cierto?, un lugar allí en Gosén, en la tierra de Egipto, donde podían estar bendecidos, donde podían estar resguardados, contenidos, favorecidos por aún el faraón. Por eso leemos en el verso, ¿no es cierto?, 22, dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y bueno, vivió José 110 años, y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre sus rodillas, a sus nietos, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí lo dejamos, digamos, a la familia, ¿no? Porque hasta ese momento habían subido, eran pocos, ¿no es cierto? Se habla de 70 personas, una cosa así, que componían, y que fueron a Egipto. Ahí termina el libro y lo vemos a Israel, ¿no es cierto?, a esta familia, ¿no es cierto?, que están viviendo allí. Bien, pero ¿qué pasa?, ¿no es cierto? Cuando uno comienza el libro de Éxodo, porque ahí está la conexión, ¿no? Esa conexión que hay entre un libro y otro. En el libro de Éxodo ya vemos que nos muestra que ya habían pasado cuánto tiempo, ¿no? Cuántos años, unos cuantos años entre un libro y otro. Y aquel Israel que había estado tan cómodo, tan seguro, tan tranquilo allí en Egipto, lo vemos, ¿no es cierto?, ahora al empezar el libro de Éxodo, lo vemos que había otro faraón, porque habían pasado 430 años. Siempre se redondea y se dice, bueno, 400 años, pero aproximadamente 430 años. Y dice, ¿no es cierto?, la aflicción de los israelitas en Egipto, y dice que se levantó, dice, entre tanto, capítulo 1, verso 8, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, bueno, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas,
y bueno, los pusieron a edificar. Pero dice, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los hijos de, y los egipcios hacían servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual lo obligaban con rigor. Y bueno, ahí conocemos, ¿no es cierto?, ya Dios preparando el panorama, ¿no es cierto?, como después manda a las parteras, porque viendo el crecimiento, cómo se multiplicaban, mandó a las parteras, ¿no es cierto?, que cuando asistan a los partos de los hebreos, ¿no es cierto?, dijo, si es varón, dice, y cuando vean el sexo, si es varón, matarlo, y si es hija, entonces viva. Y conocemos, ¿no es cierto?, ahí el testimonio, como nos habla de aquellas parteras que tuvieron temor de Dios, ¿no es cierto?, como fueron Fúa, ¿no?, y Cifra, que habían preservado, que no obedecieron a la voz del faraón, ¿no es cierto? Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, ¿no es cierto? Y bueno, entre esos sin duda estaba también la mano del Señor, y por eso que dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y bueno, por no haber obedecido aquel mandato, ¿no es cierto? Y entre ese mandato, obviamente también nació este varón que llegaría a ser el libertador del pueblo de Israel. Pero quiero que veamos ese panorama, ¿no? Cómo es, por un lado, cómo está esa conexión entre un Israel, un pueblo que está cómodo, está tranquilo allí en Egipto, ¿no? Pero que luego de 400 años, que son muchos, de pronto cambia totalmente el panorama. Pero también uno entendiendo acá que Israel justamente que fue creado por Dios, y fue creado para los propósitos suyos. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando lo escogió, no lo llamó y no le dijo, para que habites y te quedes ahí en la tierra de Egipto. No, Él iba a multiplicar su descendencia y a través de Él serían benditas todas las familias de la tierra, y por supuesto a través de esto también Dios iba a traer al Mesías. Pero ¿qué pasó? Vemos ahí a un pueblo que se había multiplicado de una manera después de 400 años, imagínense, en la cantidad. Por eso que Faraón, que vio que eran muchos, eran más grandes y más fuertes que ellos, y tuvo temor, tuvo miedo. Dice, los egipcios temían de los hijos de Israel, porque se multiplicaban, y eso le trajo temor a Faraón, y vemos cómo hizo estos mecanismos, por un lado, haciéndolos trabajar rigurosamente, ¿no es cierto?, como lo leemos acá, con opresión, con servidumbre, y pusieron comisarios, ¿sí?, gente que los estaba custodiando, vigilando, para que trabajaran y cosieran ladrillos y demás, ¿no? Así que podemos ver, ¿no es cierto?, un panorama, y esto afligía, como dice, la aflicción de Israel en Egipto, y eso llevó a que ellos clamaran, lloraran, oraran para tener libertad, para salir de ese lugar. Y bueno, quizás esto es un poco la lección, ¿no?, que fuimos creados por Él y para Él, y para cumplir los propósitos suyos. No era Egipto, ¿no? Y quizás ellos estuvieron tan cómodos, tan tranquilos, y quizás de no ser que se hubiese levantado otro faraón, estarían, quizás todavía estarían en Egipto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a veces pasa en nuestras vidas,
no entendemos los planes, los propósitos, estamos dedicados, estamos cómodos, o como a veces se escucha mucho hoy decir, estamos en esa zona de confort, estamos tranquilos, ¿no? Pero entonces Dios permite a veces circunstancias que nos llevan a mirar a Dios, que nos llevan a tener que buscar a Dios, porque esto no es lo que pensamos, esto no es lo que esperábamos, y obviamente Dios tampoco. Y entonces clamaron a Dios para que Dios los libertara, como que, digamos, se acordaron del Señor, ¿no? Hasta ese momento quizás estaban muy tranquilos ahí viviendo, pero no fue para estar viviendo en Egipto. El Señor eran los metas, los planes, los pensamientos de Dios para su pueblo. Por eso que aquí, ya en Éxodo, vemos el amor, el poder y la intervención divina para poder sacarlos de aquel lugar que todos conocemos, la liberación. Entonces ahí vemos esa conexión y ellos claman, oran y Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor y he descendido para librarlo. Qué tremendo, ¿no? Ver a un Dios que ve, un Dios que oye, pero también un Dios que interviene, que hace algo. No solamente Él está viendo la aflicción, Él está oyendo el clamor, pero un Dios que también se mueve a favor de su pueblo. Y por eso que Dios, ¿qué hace? Llama a Moisés para esta tremenda tarea. Bueno, como dije, no podemos dar todos los detalles, pero quería que viéramos esas conexiones que hay, ¿no? Y así que ahí tenemos en este libro de Éxodo, que es el libro de la liberación, el libro que nos relata la salida, la huida de Egipto por la mano poderosa de Dios y mediante aquel símbolo de aquel cordero que fue sacrificado y con la sangre que marcaron los dinteles de las casas, ellos pudieron ser librados del juicio de la muerte y aquella noche pudieron salir en libertad. Salieron en libertad hacia el desierto, con rumbo a la tierra prometida, pero salieron al desierto, ¿no? Un pueblo libre, un pueblo redimido, un pueblo que había estado esclavo, ahora es libre, un pueblo que pertenece a Dios, porque fue Dios quien los sacó, quien los libró, un pueblo que le pertenecía al Señor. Ahora, tenemos ese panorama allí en el libro de Éxodo. Pero justamente como estamos hablando de esa conexión que hay entre todos los libros, vemos el libro de Levíticos, donde vemos a Dios que una vez que lo saca en libertad, lo saca allí de la esclavitud, lo saca al desierto. Y en ese desierto, en ese lugar, Dios, que iban camino y peregrinando, digamos, hacia la tierra prometida, allí Dios, ¿qué hace? Los forma, los santifica, le da leyes, que pudieran vivir una vida agradable a Dios. Siempre recuerdo de, esta expresión, ¿no? Que es tan interesante, que Dios pudo, dice, sacar, Dios pudo sacar a Israel de Egipto, pero ahora Dios tenía que sacar a Egipto de Israel. ¿Y cómo se entiende? Decir, sí, salió, Israel salió de Egipto, del lugar geográfico, de la tierra de Egipto, salió. Pero después Dios tuvo que sacar a Egipto de Israel, es decir, sacar, imagínense, 400 años de vivir en ese lugar, quizás se le habían pegado mucha de su cultura, de sus costumbres, de sus cosas, de sus hábitos, como usted después lo puede ver en los relatos, cuántas cosas que había en su corazón, como ellos todavía anhelaban, inclusive en algún momento querían volverse a Egipto, ¿no? Bueno, y eso un poco también, Dios nos da libertad, Dios nos saca, pero también después Dios tiene que formar nuestra vida,
como tuvo que formar a este pueblo, enseñarle para vivir una vida agradable a su voluntad. Dios les da verdades, principios, para que mediante ella pudiesen, ¿no es cierto?, vivir una vida feliz, una vida victoriosa, una vida bendecida. Pero tenía que obrar, tenía que trabajar en sus corazones, como pasa con nuestras vidas. ¿Sí? A veces decimos, sí, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que dejar lo viejo, tenemos que dejar el pasado, o en este caso tenemos que dejar Egipto, tenemos que dejar aquellas cosas que pertenecían al mundo para empezar a tomar las cosas que son de parte de Dios, como dice Colosenses 3, y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no poner la mira en las cosas de la tierra, sino poner las cosas en las cosas del Señor, ¿no? Y eso es lo que Dios tenía que enseñar y formar a este pueblo. Bueno, así que ahí por eso tenemos Levítico, que al pie del monte Sinaí, ¿no es cierto?, Dios les da esas leyes, esos estatutos, esos mandamientos, porque para poder lograr y entrar y poseer lo que Dios tenía, primero tenía que darle las verdades, la palabra, la guía, las instrucciones. Y bueno, así pasa lo mismo con nosotros. Dios nos dejó este tremendo legado que es la palabra de Dios, sus verdades, sus principios, sus doctrinas, sus enseñanzas, para que mediante ella podamos vivir una vida ordenada, una vida santa, una vida agradable a Dios, y por ello también podamos alcanzar los planes y los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Es decir, aquellas verdades que tienen que afectar en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien. Luego pasamos a Números. Vemos cómo transcurre, no es que pasa de un día para el otro, pero pasan muchos años, y justamente tenemos aquí el libro, ¿no es cierto?, en el que justamente también tiene el libro de Números, ¿no? Si bien es un libro que tiene que ver con dos censos, en dos oportunidades se cuenta al pueblo de Israel, y se cuenta primero, el primer censo tiene que ver con los que salieron, con los que enseguida, ¿no es cierto?, que salieron de Egipto, pudieron contarlo. Y el segundo censo ya son para aquellos que ya estaban por entrar a la tierra prometida. Así que fue en el primer año y casi el último año antes de entrar a la tierra prometida. Pero en ese lapso ocurrieron y pasaron 40 años. 40 años donde vemos, ¿no es cierto?, ahí un libro, como dijimos, de un contraste entre la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios, y también vemos la desobediencia, la rebeldía, la murmuración del pueblo de Israel. Hay pasajes muy importantes, y uno de ellos, como ya lo hemos señalado, para hacer notar esto, y que está allí en Números 23, 24, cuando el rey de, ¿no es cierto?, Balac contrató a Balaam para que viniera y maldijera al pueblo de Israel, y sin embargo Dios dijo no, Dios ha dado orden de bendecir y no hay quien pueda revocar eso, ¿no? Por eso que vemos aquí, ¿no es cierto?, una de esas leyes, ¿no es cierto?, y saber que la manera, ¿no es cierto?, en que ellos pudieran, ¿no?, relacionarse con la palabra del Señor, la manera en que cada uno, ¿no es cierto?, es como uno va a poder entender, ¿no es cierto?, y poder alcanzar. Constantemente se repite la palabra, ¿no? Si oyeres, si obedecieres, esos pactos que Dios hacía con el pueblo de Israel. Cosas que le costó mucho cumplir y obedecer, ¿no? Y por eso que la Biblia nos habla de un reposo,
y en el Nuevo Testamento dice que ellos no pudieron entrar en el reposo. Muchos de los que salieron no entraron. ¿Por qué no entraron? Por la dureza de su corazón, por no creerle a Dios, por dudar, por temer, por incredulidad, por murmuraciones. No entraron a causa de su desobediencia, ¿no? Y entonces nos habla a nosotros también y nos dice que también hay reservado y preparado un reposo para nosotros y que aprendamos que no seamos como los israelitas, que ellos no pudieron entrar. Dice, y nosotros podemos ver que hay un reposo para el pueblo de Israel, era un reposo, digamos, histórico, geográfico, que podían entrar o no a la tierra prometida. Y vemos que de hecho muchos no entraron y entraron sus hijos, sus nietos, pero ellos no entraron. Una segunda generación entró a la tierra prometida. En segundo lugar, podemos ver que la iglesia, hablando espiritualmente, también tiene un reposo. Ese reposo que lo encontramos en Cristo. Y hablar de reposo significa de encontrar la paz, encontrar en el Señor el descanso, encontrar en Dios todo aquello que nosotros necesitamos y precisamos. Pero también mirándolo espiritualmente, sabemos que hay un reposo eterno, hay una eternidad también que lograr, que conquistar. Es como esa es nuestra tierra prometida, nuestro lugar que Dios preparó para nosotros. Vamos camino hacia eso. Y nuestra manera de conducirnos, de caminar, de relacionarnos con Dios, es también la manera que podemos asegurar, ¿no? Que tenemos la seguridad y la esperanza de que hemos de entrar en el reposo, como le dice, ¿no es cierto? Entra en el reposo de tu Señor. Que Dios nos esté ayudando a cada uno, ¿no? Entonces ahí tenemos el libro de Números. Y por último, tenemos el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio es esa repetición de la ley, ¿no? Para que, ¿no es cierto? Como ejemplo, ¿no es cierto? Hay algunos textos que uno puede ver, ¿no es cierto? Que esto, para que, por un lado, para aquellos que habían nacido durante el desierto, que no salieron quizás para recordarles y hacerles entender y conocer cuáles fueron los hechos históricos, cómo fue la salida, cómo fue la liberación, el cruce del Mar Rojo, la Pascua y un montón de enseñanzas, ¿no es cierto?, para la nueva generación, antes de poder poseer la tierra o aquellas bendiciones, aún materiales. Dios quería que ellos se aseguraran de tener la palabra, porque es la palabra la que va a dignificar, es la palabra la que va a asegurar nuestro bienestar. Mi relación con la palabra es la que va a determinar mi bienestar. Dos ejemplos lo tenemos en Josué 1.8 y en el Salmo 1. En Josué 1.8 que dice, ¿no es cierto?, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corriente, y todo lo que hace prosperará. Es decir, mi actitud, mi relación con la palabra es la que va a determinar también la bendición o el bienestar de mi vida. Y eso era real para el pueblo de Israel, y Dios quería asegurarse de darles la palabra, y en este caso recordárselas, como le dice, como dijimos, la palabra clave de este libro es acuérdate, acuérdate, es una repetición, es un recordar, ¿no es cierto? Como le dice, ¿y con qué fin? ¿No? Hacia la nueva, y ya termino con esto, hacia la nueva generación, y que nos habla a nosotros también, nos habla, y dice en el Salmo 78 y versículo 1 en adelante, le dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca,
Abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y escucha ahora, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras, las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Bueno, ahí tenemos del 1 al 8 la razón por qué recibir la palabra y aún transmitirla, compartirla, enseñarla a la generación venidera. Es lo que está haciendo Moisés. ¿Para qué? Para que lo sepan, para que pongan en Dios su confianza y para que no sean como sus padres, que repitan el ejemplo de desobediencia, sino que puedan estar ligados a la palabra del Señor. Entonces tenemos en estos 5 libros, tenemos un Dios creador, un Dios que nos santifica, un Dios, ¿no es cierto? Un creador, un Dios que nos liberta, que nos redime, un Dios que nos forma, que nos santifica, ¿no es cierto? Un Dios que nos da, ¿no es cierto?, aquellas leyes que nos guían, que nos instruyen para que podamos vivir. Así era para el pueblo de Israel, así es para la iglesia del Señor. Bien, que Dios les bendiga y espero que esté siendo de bendición estos estudios. Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva clase. Hoy muy contentos de que podemos comenzar el manual número 4 de Nueva Vida en Cristo Jesús, viviendo libres a través de la verdad. Respuestas bíblicas a las mentiras más comunes. Qué bueno que podamos comenzar este nuevo manual. Si necesita el manual en PDF, puede solicitarlo a través de nuestras redes sociales. Si no, previo encargarlo, puede llevárselo impreso en Librería Los Heraldos, Avenida Colón 4235, para que usted también pueda tener su manual y participar de este estudio juntamente con nosotros. Si usted ya lo tiene, ya lo hemos subido hoy a las redes sociales, si usted ya lo pudo descargar o lo pudo conseguir de otra manera, muy bien. Si no, acompáñenos igual en la clase y después la completa. Vamos ya derecho a verdadero o falso. Leamos la primera afirmación. La causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo. Y aunque sabemos que el diablo nos tienta, esta declaración es falsa. Muchas veces el pecado tiene origen en nuestras propias pasiones, en nuestras propias concupiscencias. Así que reafirmamos, esta afirmación es falsa. ¿Qué dice la afirmación número 2? Los no creyentes creen que nuestro mensaje es una locura. Esto es verdadero. Para la mente no convertida, es imposible entender las cosas espirituales porque intenta analizarlas humanamente y esto como resultado es imposible de comprender. Por eso parece locura. Esta afirmación es verdadera. ¿Qué dice la tercera afirmación? El arma principal que tiene Satanás es la brujería. Aunque sabemos que la brujería es parte del arsenal del diablo, no es la principal. Hoy, durante este estudio, vamos a estudiar un poco acerca de eso. Así que esta tercera afirmación también es falsa. El título de la primera parte de este capítulo es Mentiras que esclavizan.
Hoy nos encontramos en una tremenda batalla, una batalla feroz. Y vemos como muchos cristianos viven en estas batallas derrotados, o por lo menos desanimados, o muy luchados. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que los desaniman, que los derrotan, que los hacen vivir luchados? Algunas son el pasado. Hace unos días hablábamos el domingo acerca del tiempo, el tiempo pasado, las cosas que ya no podemos resolver. Y esa carga que arrastramos de ese pasado muchas veces daña nuestro presente. También otros están sufriendo las consecuencias de sus propios pecados. El pecado trae consecuencias dañinas y destructivas a nuestra vida. Por eso es que tenemos que evitarlo. Quizás otros están teniendo daños por lo que otras personas les están causando. Aunque en el libro anterior estudiamos las formas de cómo tratar a las personas, no podemos pensar que todas las personas nos van a tratar de la misma forma que nosotros las vamos a tratar. Y quizás muchas de ellas, sin darse cuenta, que quizás intencionalmente, producen daño en nosotros. También hay algunas personas que son incapaces de vencer sus debilidades. Parece que siempre están atrapados por una fuerza que no les permite ser libres. Los mantiene en fracaso y en derrota. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué encontramos tantos cristianos que están viviendo en luchas sin pruebas? Vamos a Génesis, arranquemos desde el principio, volvamos al huerto del Edén. ¿Cómo pasó el hombre de este estado original, de este estado glorioso, perfecto, de armonía, a cómo está hoy? Esto lo encontramos un poco en el capítulo número 3. Vamos a leer el verso 1, el 4, el 5 y luego el 6. Pero primero arranquemos con el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo que sabemos es que la serpiente era más astuta que todos los demás animales. En este contexto, astuta no solamente habla de ser despierto, de ser sagaz, sino capaz de torcer las voluntades ajenas. Se presenta ante Eva y ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es le propone un argumento falso. Le dice: Dios les prohibió comer de todo árbol. Eva responde: no, de todo árbol no, solo de uno que está en el medio. Pero siembra una semilla que luego germina en pecado porque la dejó entrar. Versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La segunda acción de la mentira del diablo es prometernos consecuencias diferentes a lo que nosotros ya sabemos que va a producir el pecado. Nos intercambian el dolor por el placer. Nos intercambian la incertidumbre por la certeza. Entonces, cuando vemos la promoción que se nos hace de este pecado, pensamos que el pecado es la mejor respuesta a este momento que estamos viviendo. Pero nos olvidamos que el pecado tiene consecuencias devastadoras. Leamos el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Obtuvieron la sabiduría que buscaban? No, lo único que tuvieron es un sentido de culpa al darse cuenta que estaban desnudos, quedaron expuestos. Ahora, revisando este texto, ¿podríamos decir que Adán era inocente, que pecó porque le dio Eva? Y si leemos con detenimiento el verso 6, nos damos cuenta que no, porque él voluntariamente tomó la decisión de pecar.
Hermano, hermana, todos nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y entender que cada uno de ellos nos lleva a donde estamos hoy. El punto 3 nos cuenta cómo este diálogo sería el día de hoy. Déjeme leérselo. Satanás: Dios te ha prohibido todo, como si no quisiera que te divirtieras. Basta ya de tantas reglas, disfruta la vida, sé libre, no seas aburrido. No te preocupes, nada te va a pasar. Nadie cree en la fábula del infierno. Es un invento de los viejos para asustarte e infundirte temor. ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti o solo quiere tenerte controlado? Esas reglas solo frenan tu libertad y tu felicidad. ¿Y vas a lograr el éxito en este mundo con tantas restricciones? A lo que Eva podría llegar a contestar: se ve bonito, lo quiero, lo merezco. ¿Por qué me voy a negar? ¿Por qué voy a no tener este placer? No creo que sea tan malo. Además, a nadie le hago daño. Total, nadie me ve. Adán justifica su pecado y dice: ella lo hizo, ¿por qué yo no puedo? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo hace lo mismo. Vuelve Adán a justificarse: no es culpa mía, la mujer que me diste, ella me dio a comer, soy hombre, ¿qué esperabas que pudiera hacer? ¿Que me iba a resistir a tanta tentación? ¿Qué dirían mis amigos? Si no los acompaño, se burlarán de mí. Eva vuelve a esquivar su responsabilidad. La serpiente fue demasiado convincente. Además, Adán hizo lo mismo. Lo mismo sucede hoy. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven en derrota? Una de las principales razones es que constantemente están siendo engañados por ellos mismos. Cada uno de nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando prestamos nuestro oído al enemigo que siembra en nosotros semillas de maldad. Pero usted me puede decir: yo escucho la radio, veo los programas. ¿Pero qué hacemos el resto del tiempo? ¿A qué le prestamos nuestros oídos? ¿Te dejas engañar? Una de las mentiras del diablo, y muchas las cuenta el mundo. No nos damos cuenta, no detectamos el engaño. Muchas veces es sutil, es casi inconsciente y como resultado, derrota. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en problemas. Ayúdanos, Señor, a tomar la sabia decisión de oír bien. Vamos a, durante estos capítulos, ir descubriendo algunas artimañas que el enemigo usa para que vivamos cayendo en este círculo vicioso de destrucción. La segunda parte de este estudio nos habla del arma principal del diablo. Y para esto vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 8. El primer versículo que vamos a leer es el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está hablándonos del diablo y nos dice tres cosas. Primero, que él es homicida. Pero lo segundo que nos dice es que no hay verdad en él, que todo lo que él dice no es veraz. Y la tercera cosa que nos dice es que todo lo que él dice es mentira, porque él es padre de mentira. ¿A qué se hace referencia esto? Que la mentira no es ocasional en él, no es circunstancial y mucho menos inocente. Es mentira con intención de destruir. La mentira es su arma principal. La usa para engañar, intimidar, esclavizar. Aunque la obra a través de la brujería, las posesiones demoníacas pueden lograr destrucción, la mentira
se introduce silenciosamente en el corazón de los cristianos muchas veces, irrumpe en medio de la iglesia y convierte a hermanos que deberían ser preciosos y productivos en víctimas del engaño para herirse y para herir a otros. Sigamos con el pasaje, vamos a ver qué dice el verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me queréis oír. Había una multitud que escuchaba la verdad. ¿Y cuánto decimos que nos gusta la verdad? ¿Cuántas veces clamamos por ella? Pero la única verdad 100% efectiva es la palabra del Señor y muchas veces la rechazamos. Porque haya una multitud gritando una mentira, esto no deja de ser mentira. La verdad es verdad, aunque la multitud no la quiera creer. ¿Qué dice el verso 47? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios cree la palabra de Dios. La acepta como marco corrector de su vida, como base fundamental y como piedra angular sobre lo que se sustenta todo y el límite de todo. Pero el que no vive una vida cristiana ni siquiera la quiere oír. No rechaces la palabra porque estás rechazando la verdad. Y hagamos un alto y hagámonos la pregunta: ¿a quién estamos escuchando? El punto número 6 nos lleva a 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Puede el mundo discernir las cosas espirituales? No. ¿Por qué no puede? Porque necesita ese aliciente espiritual para que su mente y su corazón se abra para poderlas entender. Pero su mente, alejada de Dios, toma las cosas espirituales como locura. Y esto hace nuestra sociedad, nuestra cultura actual, permanentemente está diciendo que los valores cristianos son algo ilógico, algo restrictivo, que la verdad es muy relativa, que esto es una mentira, y nos convertimos esclavos de la mentira. Cuando escuchamos al mundo, este relativismo nos puede producir un daño irreversible. Para el mundo no hay absolutos, más bien la verdad es algo que cada uno crea a su medida. Desechan las normas bíblicas y creen que pueden crear sus normas y no Dios. Pero ¿qué dice en 1 Corintios 2:15? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué hace el hombre espiritual? Juzga las cosas, aprende a discernir lo que está bien y lo que está mal, aprende a diferenciar los dos caminos, aprende a saber por cuál tiene que caminar. La única manera en la que nosotros vamos a poder distinguir lo que está bien de lo que está mal es teniendo una regla, y esta regla Dios nos la ha dado, que es su palabra. Algo práctico: cuando hablemos la verdad va a haber gente que nos va a rechazar. Si a todos les gusta lo que decimos, si a todos les parece bien, debe estar faltando algo de verdad cristiana en lo que estamos diciendo. Esto es una pequeña introducción, este es el capítulo 1. Vienen capítulos muy preciosos por delante, pero antes de irnos, vamos a repasar el texto que tenemos para esta semana. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Hasta aquí llegamos con este capítulo del día de hoy. Aférrese a la verdad, rechace la mentira, camine con Cristo. Que Dios te bendiga. Queremos despedir diciendo que Dios les bendiga.